Hola, grupo de Nuevo Testamento 2. Vamos a seguir con nuestras clases. Perdón porque de repente hay un fin de semana que no he podido grabar. Estoy teniendo problemas con la garganta y otros problemillas por ahí. Mil disculpas, pero vamos a tratar de seguir con esto en orden, ¿sí? Vamos a continuar nuestra clase de la Carta a las Gálatas. Iniciamos con una oración. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, infunde calor de fuego en el hielo y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por el poder de tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues continuamos. Nos quedamos la vez pasada hasta donde habíamos analizado, hicimos una síntesis de lo que trataba la Carta de los Gálatas en su capítulo 5 del 1 al 23, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Si ustedes se van a su libro en la página 59, se van a encontrar que ya nos está hablando específicamente de los temas que trata de alguna manera ya más profunda o teológica, la Carta a los Gálatas escrita por San Pablo. Entonces aquí nos dice cuál es el Evangelio de Pablo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les había dicho que luego les iba a hacer algún comentario con relación a esto porque a veces es malinterpretado? Vamos a ver ahorita qué nos dice aquí. El Evangelio de Pablo dice, en Gálatas 2:16 nos dice, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Tratamos así de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. El objetivo principal del Evangelio de Pablo se refiere a la justificación. ¿Y qué entendemos por justificación? Nosotros vamos a ver que justificación es, yo les había explicado en ocasión anterior, que se trata así como ajustarse a la ley, ajustarse a lo que Dios espera de nosotros. En este caso, si nosotros nos ajustamos a lo que Dios nos pide, estamos alcanzando la salvación. Por esta razón, muchas veces nosotros podemos cambiar la palabra justificación por la palabra salvación. Dice entonces justificación, ustedes pueden ponerle una flechita que diga salvación y luego otra flechita que diga comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque la justificación me lleva a la salvación me lleva a vivir en comunión con Cristo Jesús. No hay una definición como tal desde el punto de vista religioso. No es una definición porque recuerden que en esto que estamos nosotros aprendiendo, no hay nada que nosotros podamos considerar como una fórmula matemática, ¿no? En donde decimos esto le sumo esto más esto y ya llego a la salvación. Pues no, acá son muchas cosas que tienen que conjuntarse para poder vivir en comunión con Cristo. Ya vimos que la ley humana es una ley impuesta, una ley que regula las actitudes del hombre de manera exterior. Y ya vimos que la ley divina es una ley que nos cambia desde el aspecto interior, nos transforma de manera interior para poder transformar nuestro exterior. Entonces, volviendo a nuestro tema, nos dice, justificación lleva a la salvación, salvación nos lleva a la comunión con Cristo. Dice, el hombre no puede conseguir la justificación por obras,
por obedecer la ley. Sí, está hablándose, aquí es donde quería yo hacer el comentario. La mala interpretación ha venido a veces de algunas personas que consideran que ya están salvados por Cristo Jesús, porque Cristo ya vino, ya se sacrificó por nosotros y entonces ellos ya están salvados, ya lo que ellos hagan con su vida ya digamos que va a ser como un plus nada más. Si quieren lo hacen, si no, no lo hacen, porque ya no es importante, puesto que ellos simplemente con el hecho de creer en Cristo ya tienen la salvación, porque Cristo ya se sacrificó por cada uno de nosotros. Entonces acá nos dicen, el hombre no puede conseguir la justificación por las obras, y esto es parte de lo que ellos utilizan como base para poder decir, las obras no son necesarias porque nadie se va a salvar por las obras. Ya Cristo nos salvó con su sacrificio, dice, o por obedecer la ley, sino por cumplir los mandamientos, porque la justificación, y aquí nos hace una aclaración San Pablo, porque ellos toman solo una parte de lo que dijo San Pablo, estas personas toman solamente una parte. No se siguen con lo demás que aquí nos dice. No te estoy hablando de que no te salva cumplir la ley judía que te había impuesto N mandamientos, ¿sí? Sino te estoy diciendo que solamente por la fe en Cristo, pero cumpliendo los mandamientos, ¿sí? Entonces acá nos dice, dice, por cumplir los mandamientos, porque la justificación es un don gratuito de Dios, de Dios Padre en Cristo, muerto y resucitado por el Espíritu Santo. O sea, sí debemos de cumplir todos esos mandamientos, los mandamientos establecidos en el Éxodo, de alguna manera, ¿sí? Pero también tenemos que entender que la justificación o la fe es un don gratuito de Dios, ¿sí? Que nos manda con su Hijo Jesucristo, el cual se sacrifica por nosotros. Dice, nosotros los hombres solo podemos aceptar este don por la fe. Pero, ¿qué es la fe? O sea, entonces dicen, entonces yo debo de creer, tener fe en Cristo. ¿Pero qué es la fe? Sí, entonces a veces nosotros podemos malentender que la fe es como un sentir bonito, ¿sí? Y entonces ya estamos considerando que la fe es como un sentimiento. Y no es un sentimiento, porque un sentimiento es algo que es cambiante. Hoy estás triste, mañana estás contenta, al ratito estás angustiada, en fin, son emociones. Eso no es fe. La fe en Cristo, la fe es tomar como una decisión, un estar convencido, es yo creo en ti. Y si yo creo en ti, tengo que obedecer todo lo que tú me digas, sin importar si estoy triste, si estoy alegre, si estoy contento, si me gusta o no me gusta lo que tú me estás diciendo, lo tengo que creer. Tengo que estar seguro que me estás diciendo lo correcto y la verdad. También dice, tengo que obedecer, porque también tener fe no implica creo en ti, Jesús, o tengo fe en ti, pero esta parte sí la creo, esta parte no la creo. O sea, yo creo en ti, pero no creo en la iglesia. Yo creo en ti, pero no creo en esto, no creo en los santos, no creo en... entonces, o sea, creer en Cristo es creer todo, o sea, es un todo, no es parcial, no es un creer de manera parcial, ¿sí? Porque entonces ahí estaríamos cayendo como algún sacerdote por ahí que nos pasa unos videos muy bonitos, el padre Espinosa de los Monteros, que nos dice tendríamos un Dios, ¿cómo se llaman esas mesas donde te ponen para que escojas lo que tú quieres? Ay, se me acaba de ir la palabra, pero bueno, es donde tú dices, de Dios creo, pero creo esto.
esto no, esto sí, esto no, esto sí 2, 3 veces, pero esto no. O sea, no hay que escoger, ¿sí? Hay que creer todo, obedecer todo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos la decisión y cumplamos con esa decisión de creer todo, de obedecer todo, como dicen en los matrimonios, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Dice, entonces puedo decir que estoy empezando a tener fe. No es una emoción, volvemos a insistir, no es una emoción, porque luego muchas veces nosotros nos podemos dudar así, tengo fe, es que yo no siento nada, yo hago las cosas porque las hago, pero no siento nada. O sea, si no se trata de que sientas, las haces porque sabes que es lo correcto, porque tú crees en Dios, porque sabes que eso de alguna manera, como Dios nos dijo, la palabra nunca pasará por ti sin haber dado algo de fruto. No regresará a Cristo Jesús su palabra pasando por ti sin haber dado fruto. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que creer. También en ocasión anterior, en alguna de las clases anteriores, yo hacía el comentario de que es importante prepararnos para poder compartir con los demás. Pero se me olvidó decirles algo importantísimo. La preparación es relativa. Lo más importante es tenemos que hacer mucha oración también. Porque si no, podemos ser, como también en ocasiones he comentado, personas terriblemente preparadas. Muy preparadas, pero ¿qué damos a los demás? Si no hay oración, si no hay esa comunión con Cristo, ¿sí? Vamos a ser así como unos envases llenos de conocimiento, pero que no sirven para nada, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, estamos hablando de qué es la fe, ¿verdad? Y luego yo les pongo acá un comentario, dice, no hay definición ni concepto de fe, porque sería más bien la acción de vivir en unión y comunión con Cristo Jesús. Y si hacemos la vida en Cristo, entonces no podremos evitar que Cristo se manifieste en nuestras obras. ¿Obras qué? O sea que ahí ya estamos hablando de lo que es la caridad. Y se recuerdan que yo les decía, ¿qué es la caridad? Es el amor, pero no un amor humano, es un amor divino. ¿Por qué? Porque cuando tenemos caridad para con los demás, los amamos porque vemos a Cristo en cada uno de ellos. Como la Madre Teresa de Calcuta, ella decía, yo atiendo a todos estos enfermos porque en cada uno de ellos yo veo a Cristo. Soy afectuosa, soy atenta, me esmero en darles la mejor atención, no porque considere yo que con esto yo estoy ganando el cielo, sino porque yo veo en cada uno de ellos a Cristo Jesús. Entonces, eso ya es un amor, ya ella es caritativa, ya es lo que es caridad. Es amor al prójimo, pero un amor no humano, un amor divino. Porque puede ser que a la persona, pues yo ni la conozco, ni le siento el cariño de un hermano o de un hijo o algo por el estilo, ¿verdad? Pero lo estoy amando, lo estoy sirviendo, porque en él estoy mirando a un Cristo, a un hermano en Cristo Jesús. Entonces ya estamos entrando a lo que es la caridad. Y ya vieron que San Pablo en todas estas cartas él está desarrollando de una manera así como que muy extensa, abarcando todos los puntos, las virtudes teologales. Ya hablamos de la fe. La fe me va a llevar a la caridad. Y la caridad me va a llevar a la esperanza. Vamos a ver, dice. Y si hacemos vida en Cristo, entonces no podremos evitar que Cristo se manifieste en obras, que es lo mismo que caridad por medio de nosotros, ¿sí? Y luego dice, pero ¿cómo expresaré que quiero vivir en unión y adhesión con Cristo Jesús? O sea, bueno, ya capté todo esto, pero ahora ¿cómo voy a
dar a conocer que yo quiero vivir en unión con Cristo Jesús, dice por medio del bautismo. O sea, el bautismo es lo que me va a introducir a ese mundo en donde yo ya estoy expresando de manera pública, de manera externa, que yo quiero vivir en comunión con Cristo Jesús. Dice, por medio de, ¿cómo expresaré que quiero vivir en unión y adhesión a Cristo Jesús? Por medio del bautismo, que me dará vida y esperanza. En el tema anterior también comentaba yo, ¿esperanza en qué? Pues esperanza en la vida eterna, esperanza en el cumplimiento de todas las promesas hechas por Cristo Jesús, por Dios para todos nosotros, dice. ¿Y cómo manifestaré que tengo esperanza? Dices, bueno, ya vi que para que yo manifieste que tengo fe, voy a tener que manifestarla en obras, que ya es tener caridad. Y ahora, ¿cómo voy a entrar a ese mundo para poder vivir esa adhesión, para poder vivir esa caridad, para sentir ese amor por mis hermanos? A través del bautismo que me va a dar vida y esperanza. Dice, ¿y ahora cómo van a notar que tengo esperanza? Permaneciendo firme en las tribulaciones, porque el Espíritu de Dios recibido en el bautismo es el que me va a dar fuerzas. Si nosotros pensamos que vamos a poder adquirir todo esto a través de nuestros esfuerzos, estamos mal. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momentito, o sea, no se trata de una fórmula matemática en donde yo sume este número y luego lo elevo a la potencia y tengo un valor establecido para pi y cosas por el estilo. Pues no. Aquí no hay nada de esto. Aquí en la transformación interior del hombre es lo que me va a ir llevando a que yo viva en unión con Cristo. Pero para poder entrar a todo ese camino, ¿sí? La puerta de entrada, ¿qué va a ser? El bautismo. Porque a través del bautismo yo voy a recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Padre, Dios Hijo, va a llegar a mí. Es lo que me va a dar vida y es lo que me va a dar, ¿se acuerdan de todos los dones del Espíritu Santo, verdad? Los 7 dones, donde fortaleza, donde voluntad, donde temor de Dios, donde piedad, donde los 7 dones. Esos dones son los que me van a ayudar a mantenerme en los ataques de personas que me vengan a tratar de cambiar de ideas, el deseo humano de reclamarle a Dios. Fíjense que en una misa de apenas hace poco, hace creo que 3 días, el sacerdote hacía el comentario de que no sabemos pedir, que nosotros las personas en general hemos confundido el pedir con exigir, porque el pedir a Dios es pedir estando conscientes de que no tenemos derecho a nada, de que nosotros no nos merecemos nada. Entonces, solamente cuando pidamos las cosas con esa humildad de saber, no me merezco esto que te estoy pidiendo. Es más, tú no tienes por qué dármelo porque yo he sido mala, yo esto, yo el otro. Entonces, pero te suplico, a ver si puedes concederme esto. O sea, entonces ya vieron que el pedir se transforma en una súplica, pero nosotros estamos acostumbrados a amar, Dios mío, sáname, Dios mío, cúrame, Dios mío, dame aquello, que mi hijo tenga trabajo, que mi hija sane, que mi hijo, mi nieto, regrese. Una serie de situaciones, pero ya vieron que es así como casi te estoy haciendo el favor, Jesús, de que me des prueba de tu poder, dándome esto que te pido, que te exijo que me des, porque te estoy pidiendo una prueba de tu poder, ¿sí? Y como en el caso de Jonás, ¿se acuerdan que les dice, piden pruebas? No se les va a dar ninguna más que la de Jonás. ¿Y cuál era la prueba de Jonás? La resurrección de Cristo Jesús, ¿sí? Porque Jonás fue expulsado del vientre de la ballena al 3er día. Cristo es resucitado al 3er día, ¿sí? Esa es la prueba de Jonás. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no nos va a dar más pruebas. No tenemos más pruebas que la resurrección de Cristo, pero no sabemos pedir. Y como no sabemos pedir,
A veces pedimos y queremos que nos dé Cristo, que nos dé Dios en la medida, en el tiempo, en la forma en que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces ya casi somos nosotros los que queremos mandar y tener a Dios a nuestro servicio. Y no, es al revés del asunto, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer y llegar a entender que somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. Entonces, como que hemos tergiversado, ¿verdad? Es tanta nuestra soberbia, el pecado nos tiene como tan en sus garras, ¿sí? Que ni nos hemos dado cuenta cómo vamos desvirtuando todas las cosas que parecen tan pequeñas o tan poco importantes, pero que son terriblemente importantes porque de ellas depende nuestra relación con Cristo Jesús, nuestra comunión con Cristo Jesús. Y entonces ahí ya está la esperanza, ¿verdad? Y volvemos a tocar los temas fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Las virtudes teologales. Bueno, dice, entonces, ya vieron que ustedes que eso es lo que tienen aquí en su cuadrito, en su libro, que dice arriba fe, y luego dice, no es una teoría ni un concepto, es vivir en adhesión y comunión de vida con Cristo, y luego dice, como es vida, se va a manifestar en obras de la caridad, se va a expresar por medio del bautismo, el que yo quiero vivir, o sea, voy a entrar por la puerta del bautismo, dice, y entonces voy a recibir el Espíritu de Dios, dice, que es prenda, arra de vida y por lo tanto esperanza. Entonces, aunque a lo mejor yo traté de cambiar un poco el formato, pero creo que es lo mismo que tenemos aquí en nuestro libro, ¿verdad? Bueno, pues nos pasamos a la página 60 y entonces acá nos va a hablar de lo que es la filiación divina. ¿Qué es la filiación divina? En todo momento hemos escuchado que nos dice que nos hicimos hijos adoptivos de Dios. La venida de Cristo Jesús, al hacerse hombre, al nacer de una mujer, Él se hace hombre para que por medio de ser hombre, Él es hijo de Dios y nosotros como hermanos en Cristo Jesús adquirimos los mismos derechos que Jesús, ¿sí? Pero de manera adoptiva. Él los tiene de manera genuina. Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios solo adoptivos, ¿sí? Es como, pues de un ejemplo muy burdo, ¿verdad? O sea, nosotros adoptamos un niño, lo tenemos en casa, le damos todo lo mismo que le damos a nuestros hijos y es nuestro hijo también. Tiene todos los derechos, pero siempre con aquella situación de que él es un hijo adoptivo. No es un hijo que lleva nuestra sangre, que lleva nuestros genes. Y él es un hijo adoptivo, ¿sí? Bueno, así también nosotros nos volvemos hijos adoptivos por esos derechos que adquirimos por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo de alguna manera renuncia un poco a sus atributos divinos para hacerse hombre, ¿sí? Como nosotros, para que de esa manera nosotros podamos alcanzar esos derechos, adquirir esos derechos de hijos de Dios. Y eso es lo que nos dice aquí. Dice, sabemos que Jesús vino al mundo con el fin de liberar, rescatar al hombre del yugo de la ley, pero la meta principal es la filiación. O sea, sí vino y derrama su sangre en la cruz para liberarnos del pecado. Pero antes de eso, desde el momento que Él se hace hombre en el seno de una mujer, la Virgen Santísima, ya en ese momento nosotros nos está concediendo la filiación divina, ¿sí? Dice, la meta principal es la filiación, o sea, es ganarnos esos derechos, hacernos hijos de Dios, pero no podemos saber ni gustar esta filiación sin el Espíritu, o sea, volvemos al Espíritu Santo. Si nosotros no recibimos el Espíritu de Dios en nosotros, no podríamos saborear, no podríamos entender la riqueza que Cristo, ese favor tan inmenso
que Cristo nos da al hacerse hombre solo por alcanzarnos la filiación divina, ¿sí? Para hacernos hijos adoptivos de Dios. Entonces dice, con ese mismo espíritu que ya nos dio y que nos hace ser hijos de Dios, con ese mismo espíritu ya nosotros vamos a poder desarrollar ese amor tan grande para que en algún momento, igual que Cristo Jesús, nosotros también podamos decirle a Dios Padre, Abba, papá, ¿sí? Porque mientras no desarrollemos ese amor, ese espíritu de Dios, pues no podemos tampoco sentir el amor al Padre, ¿verdad? Volvemos al ejemplo que decía yo del hijo adoptivo. Si ese hijo adoptivo si esos papás si ese hijo adoptivo no percibe, no siente ese amor en el cuidado que le dan los papás, él tampoco va a desarrollar ese amor hacia su papá. ¿Sí? Entonces, pues aunque le den todos los cuidados, aunque lo tengan ahí en la casa, si él no siente, si él no deja crecer ese amor en sí, ese amor tan grande, pues tampoco va a sentir amor por sus papás. Entonces es lo mismo que aquí nos está diciendo, tú tienes que dejar que el espíritu te invada, te llene de amor, para que lleno de ese amor tú también vas a amar a Dios Padre y entonces le vas a decir, Abba, papá, papito, ¿sí? Vas ya a ser, me quiere, y entonces yo al reconocer ese amor, al sentir ese amor tan grande, yo voy a poder amar también. Se recuerda que comúnmente en una bola de memes y correos por ahí siempre dicen, tú no puedes dar lo que no tienes, ¿sí? Tú no puedes amar si tú no te amas un poquito, ¿cómo puedes dar amor si tú no tienes amor en ti? Entonces en este caso es, ¿cómo voy yo a amar a mi Padre si no recibo al Espíritu de Dios para que yo pueda amar al Padre? Y obviamente al amar al Padre, volvemos a lo mismo, ¿cómo voy a hacer notar que amo al Padre? A través del amor a mis hermanos, a través de esa caridad que se va a manifestar en obras a mis hermanos. Entonces dice, pero ¿cómo podremos obtener la fuerza del Espíritu? Se recuerdan también que muchas veces yo les he comentado, recibimos los dones del Espíritu Santo en nuestro bautismo, pero son como las semillitas que nos plantan en el alma, en el corazón, nos plantan esas semillas de los dones, pero depende tanto de los papás, de los padrinos que hacen las promesas bautismales, ¿sí? Que son los que se van a encargar de regar esas semillitas, de hacer crecerlas, de hacer que crezcan unos árboles grandes, fuertes, frondosos, ¿como para qué? Para que den fruto. ¿Y cuándo sabemos que un árbol ya está maduro? Cuando ya está dando fruto, ¿verdad? Porque cuando no está dando fruto decimos es un arbolito joven, apenas está creciendo, todavía no da frutos. Así también nosotros, cuando vemos cómo va a haber en nuestra comunidad, cómo va a haber Dios cuando nosotros ya estamos maduros en nuestra fe en Cristo, cuando empecemos a dar frutos. ¿Sí? Y esos frutos, dice, ¿quiénes son los encargados de que rieguen, de que hacer crecer esos arbolitos? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo ya me dio las semillitas. Ahora nuestros papás, nuestros padrinos, en nuestro medio, todo va a hacer que esos árboles crezcan, porque muchas veces nosotros recibimos las semillas y se quedaron como semillas. Y nos vamos a morir algún día y esas se quedaron como semillas, nunca crecieron, nunca nacieron. ¿Por qué? Pues porque nadie se preocupó por enseñarnos, por guiarnos, por regar esas semillas para que nosotros creciéramos. Y entonces también puede ser que sí las regaron, sí les echaron agüita, pero como que hay de vez en cuando se podía, ¿verdad? Vamos a misa cuando se puede, te hablo de Dios cuando se puede, te enseño una vida dual, o sea, en donde Dios a veces sí, a veces no, a veces me acuerdo de Dios, vivo en algunos aspectos de mi vida
en unión con Dios, pero en otros excluyo a Dios de mi vida. Entonces, puede ser que los arbolitos hayan crecido, pero se quedaron como bonsái, ¿verdad? Ahí chiquitos, enanos, no dan fruto. Y esos frutos no se ven porque podemos ser personas que tengamos muchas carencias, muchas dificultades para poder amar a nuestro prójimo, ¿sí? Bueno, pues entonces eso es lo que nos está hablando acá sobre la afiliación, dice aquí. Pero ¿cómo vamos a obtener la fuerza de ese espíritu? Entonces, ¿de qué manera puedo yo hacer que el espíritu crezca en mí tanto como para que esas semillas crezcan como frutos y den frutos grandes? Dice, a través de la oración. La oración confiada de un hijo a su padre. ¿Cómo obtenemos esa filiación? Ya vimos que es por el bautismo. O sea, primero, antes que nada, me tengo que hacer hijo de Dios. Sí, porque cuando yo nazco, mientras no esté bautizado, soy un ciudadano. Pero consideramos que somos hijos de Dios por la misericordia divina, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a pensar que nosotros queremos ser ciudadanos de la ciudad divina, y para ser ciudadanos de la ciudad divina tenemos que bautizarnos. Es la puerta de entrada, ¿sí? Bueno, y luego vamos a hacer crecer esos dones a través de la oración. ¿De la oración de quiénes? Yo dicen, pues el bebé está pequeñito, ¿cómo va a hacer oración? Para eso están los papás y padrinos. Independientemente de que lo van a guiar, tienen que hacer oración por esos ahijados. Y creo que esa es una de las partes que todos nos olvidamos. Cuando nos invitan a ser padrinos, ¿verdad? Nos acordamos de ver todo lo que le vamos a dar al ahijado y todo lo que vamos a recibir de festejos por parte de los papás del ahijado, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿cuántos nos acordamos de orar por nuestros ahijados? Sí, dentro de nuestras oraciones, esos ahijados se convirtieron en hijos adoptivos de nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer oración por ellos. Por eso es importante también el tipo de padrinos que busquemos, ¿verdad? Porque si son padrinos que no están llevando su vida en santidad, pues imagínense, si no oran por ellos, menos van a orar por los ahijados, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Hablemos de Jesús, que nos vino a liberar. Jesús, Evangelio, nos lleva a la libertad, pero si no vivimos esa libertad con amor, entonces viviremos como salvajes, en donde el más fuerte impone su ley, dominados por la carne, teniendo como Dios al egoísmo, dando culto a los pecados de la carne en todas sus presentaciones. ¿Se acuerdan que en Gálatas 5 del 19 al 21 ya nos enumeró algunos de los muchos pecados de la carne, ¿verdad? Los más fuertes. Dice fornicación, impureza, libertinaje, destrucción Todo esto destruye la vida interior del hombre, que nace en él y hace que nazca en él el odio, la discordia, el celo, la envidia, etcétera, todo eso. Y de todo esto nos habla San Pablo en esta carta, pero también nos muestra los frutos del Espíritu, que son los que le estaba comentando. Gálatas 5 del 22 al 23, que pone en primer lugar el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, etcétera. Estos son los frutos, y ustedes pueden decir, bueno, ¿y yo cómo voy? O sea, ¿cómo se me van a ver ahí las manzanas o las peras? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo se me va a ver? Lo vemos cuando una persona empieza a ser caritativa. Y nosotros nos ha pasado, hemos conocido personas que de repente decimos, esa persona, pues yo ni la conozco, no hablo con ella, y sin en cambio me despierta como que la veo y me da paz. La escucho y es agradable, o sea, me resulta simpática. ¿Por qué? Pues porque me despierta confianza, ¿sí? Pues quiere decir que esa persona ya está dando frutos que se empiezan a ver, aunque nosotros no los notemos frecuentemente. Ahora, el asunto, lo triste de esto es que yo creo que al paso de nuestra vida son muy pocas las personas que llegamos a conocer con esto, ¿verdad? Alguna de mis hijas hacía el comentario de decir, ¿por qué la mayoría de los sacerdotes como que les cambia la expresión, les cambia la cara, les cambia todo ellos? Es así como que es el hecho simple de verlos y transmiten así como, es un sacerdote, está lleno de Dios, ¿sí? Y así es, o sea, ¿por qué? Porque ellos están en constante oración, ellos están
No, olvídense, su vida está dedicada a Dios, ¿sí? Nos sirven, nos ayudan, nos dan todas las atenciones. ¿Por qué? Porque esa es su función en servicio a Dios. Ellos no nos sirven a nosotros porque les caigamos bien, nos sirven porque por amor a Dios. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo acá. Dice fidelidad, modestia, etcétera, que viviremos solo si vivimos en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, pues ya vimos. Ahora vamos ya a empezar a contestar nuestros cuestionarios porque ya vimos la filiación divina, ya vimos todo lo que es ser hijos de Dios y ya vieron que ya llegamos a la página 61 del libro donde empieza el cuestionario de afirmación del conocimiento y ahí nos dice ¿cuáles son los principales temas que aparecen en la carta a los Gálatas? Dice, la salvación del hombre. Afirma que la ley no salva sino la fe en Cristo Jesús. La fe no debe de ser aceptada de manera intelectual, sino motivada por el amor que genera una aceptación espiritual y una conversión verdadera. La filiación divina, o sea, todos esos temas son los que trata la carta a los Gálatas. La libertad del hombre y consecuencias de hacer mal uso de esa libertad cayendo en libertinaje. Y nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y ya de manera general, pues nos habló de las virtudes teologales, ¿verdad? ¿Cuál es el Evangelio de Pablo? ¿Qué es lo que nos dijo acá? Dice, el hombre no se salva por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, ya que si por la ley el hombre se salvara, entonces Jesús hubiera muerto en vano. ¿En dónde está eso? En Gálatas 2, del 15 al 21. Luego nos dice, pregunta 3, ¿qué importancia tiene el bautismo? Obtener la filiación divina, que nos libera de la esclavitud de la ley. Solo por el bautismo Dios nos recibe como hijos y nosotros lo recibiremos como Padre. ¿Sí? Para expresarlo humilde y confiadamente, Abba, papá, papito, ¿verdad? Entonces Gálatas 4 del 4 al 7 nos explica esta situación. Pregunta 4. Para ti, ¿qué significa la justificación? Es un poquito abierta la pregunta, pero ya la explicamos anteriormente que dice, hay que cambiar la palabra justificación por salvación. Entonces, para mí la justificación es alcanzar la salvación, ajustándome a los deseos de Dios, no por obligación, sino por amor. Solo así sería justo a los ojos de Dios. O sea, solamente así me voy a ajustar a los mandamientos de Dios. Dice, por Jesucristo nosotros somos justos ante los ojos del Padre. Ya les platiqué, ¿verdad? ¿Por qué se hace hombre Cristo? Actividad del punto 7 en la página 62. Ya vieron que en la página 62, en el punto 7, dice respuesta personal y comunitaria. A ver, ahí volvemos a lo mismo, ¿sí? Yo les puedo dar breves comentarios sobre las respuestas que yo pongo, pero estas pueden no ser iguales en todos porque todos somos individuos diferentes, ¿verdad? Dice, ¿cuál de estas obras están presentes dice, contestar leyendo el texto de Gálatas 5 del 19 al 21. Entonces ahí nos pregunta, ¿cuáles de estas obras están presentes en ti o en tu familia? Entonces dice, ¿cuáles de estas obras? Pues de las buenas obras, ¿verdad? Entonces dice, yo pongo, hay más del espíritu que de la carne, pero nos falta mucho para que demos frutos suficientes que puedan verse. En cambio, los de la carne nos hacen caer con frecuencia en el desaliento. O sea, ¿qué quiere decir? Sí tenemos muchas cosas buenas dentro de nosotros, porque si no, pues imagínense, este mundo sería un caos. Tenemos muchas cosas buenas, pero no suficientemente buenas como para que se noten a los ojos de los demás, porque los pecados de la carne nos opacan. Podemos tener buena voluntad, deseo de ayudar, hacer cosas buenas, pero nos gana
el egoísmo, nos gana la pereza, nos gana muchas cosas, ¿sí? Entonces, los pecados de la carne nos hacen caer y luego a veces sentimos un poquito de desaliento, así como de decir, caray, es que yo sí quiero cambiar, yo quiero ser buena, yo quiero hacer esto, pero con facilidad caigo. Como dijera San Pablo, ¿verdad? Dice, hago el mal que no quiero. Yo quiero hacer cosas buenas, pero no las logro hacer del todo porque esa carne me tiene dominada, ¿sí? Bueno, pues esto aquí lo estamos manifestando. Luego dice, partiendo de Gálatas 5, del 21 al 23, ¿qué fruto del Espíritu está ya maduro en ti o en tu familia? Pues esta es muy personal para cada uno, ¿verdad? Yo lo que les puedo decir es, trato, ¿sí? De mantenerme un poco más cercana a la oración, es algo que me cuesta mucho trabajo y que he tratado o estoy tratando de generar en mi familia, pero no es una labor fácil, tenemos una vida tan activa, tan rápida, llena de presiones de trabajo, sociales y todo, que es difícil sacar a los hijos de ese mundo para que se dediquen un poco de tiempo de cercanía con Dios, de comunión con Dios, ¿sí? Entonces, es una labor un poco difícil. Yo creo que todos los que somos papás, me van a entender, o sea, qué difícil es tratar de hacer que la familia entre a esto que nosotros estamos aprendiendo y conociendo, ¿sí? Entonces luego nos dice, ¿qué hacemos para crecer o progresar en la fe de Jesucristo? Pues nosotros por lo pronto ya entramos al camino de conocer un poquito más a Cristo, conocer nuestra fe, y eso nos va, aunque no queramos, nos va jalando a entrar un poquito en la oración y tratamos de hacer vida todo aquello que vamos aprendiendo, ¿sí? Si todos los días yo estoy oyendo que en la Santa Misa el párroco está insistiendo que quieras a tus hermanos, que no seas criticón, que no seas tan duro en tus juicios, que seas más humano y cosas por el estilo, pues algo se te va pegando, ¿verdad? Entonces sí vamos teniendo un poquito de mejora. Vamos creciendo en la fe. Dice, ¿tiene alguna dimensión político-social la carta a los Gálatas? Creo que sí es conveniente comentarlo. Dice, sí, al deslindar la salvación de la ley, corta el aspecto mercantilista que generaba mucho poder a los sacerdotes judíos. Asimismo, les resta autoridad a los sacerdotes por señalar su no necesidad de ellos para alcanzar la salvación. También señala su falso comportamiento. Así que en su momento la carta a los Gálatas tuvo una repercusión muy importante político-social, porque estaba haciendo a un lado la autoridad judía, por así decirlo, para resaltar que la salvación es más que nada individual, pero vivida en comunidad, ¿sí? Porque no puedo yo vivir, no puedo alcanzar la salvación si nada más pienso en mí. Tengo que pensar en los demás también, ¿sí? Entonces, por eso dice, la salvación es individual, porque yo voy a luchar por conseguir la salvación. Desde luego, nada de esto funciona, ¿eh? Recuerden que todo esto es un don de Dios y que es Dios el que ya hizo las cosas por nosotros, pero nosotros tenemos que tratar de conseguir eso que ya hizo Dios por nosotros, ¿sí? Bueno, pues entonces con esto finiquitamos nuestro tema de la carta a los Gálatas. Les comentaba que hace 8 días, una disculpa porque no pude grabar el video, estoy teniendo un poco de problemas de salud, con la garganta y entonces pues aparte de otras situaciones, entonces no me fue posible grabar el video, así que ahorita les aviso de una vez que ahorita voy a cortar este video, pero voy a grabar enseguida el video que sigue. Vamos a empezar la carta a los Romanos. Es una de las cartas más grandes que dejó San Pablo, que tiene más contenido teológico. Entonces en esta carta también nos vamos a llevar, yo creo que 2 clases. Pero para subsanar mi falta de la clase de hace 8 días, hoy voy a grabar el otro
el otro tema. Así que ustedes esta semana van a tener 2 videos, ¿sí? Bueno, pues que vamos a hacer una oración de despedida a la Virgen Santísima y ya luego les grabo el otro tema. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que tengan excelente semana.